Hola hermanos, hola hermanas, bendiciones, ¿cómo están? A veces es fácil ser engañado en la vida. Digo, ¿cuántas veces? Te preguntarás, ¿cómo confié en esta situación? Un vendedor llamó a tu celular y te dijo, mire, tenemos para usted tal cosa, o usted ha ganado tal cosa y le queremos ofrecer, o por ser cliente de tal o cual empresa tenemos para usted algo maravilloso. Y cuando uno llega a la situación se da cuenta de que en realidad fue engañado, de que en realidad el vendedor lo que quería era vendernos algo que no nos interesaba, que no queríamos y que ni siquiera nos hacía falta. Esta experiencia el engañó. ¿No la has vivido muchas veces? Y a veces hemos vivido experiencias de engaño de parte de otras personas. Y no nos damos cuenta que lo que más difícil de superar es dejarnos engañar por el enemigo, que muchas veces no actuamos ni vivimos porque estamos engañados por el enemigo. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, dice así: la serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado, y entabló conversación con la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente: no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en el medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente replicó: no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Palabra de Dios. Lo peor que podemos hacer con esta interpretación es centrarla en que la causa del pecado, la causa de la ruptura del plan de Dios es que eh, la mujer actuó tentando al hombre, y el hombre y la mujer habían sido creados en un estado de inocencia absoluta, de perfección absoluta. No es exegéticamente no es correcto. ¿Por qué? Porque si miramos las consecuencias de esta interpretación, Dios tenía un proyecto perfecto y el hombre y la mujer lo tiraron abajo con su pecado. Entonces, si uno lo piensa bien, parece que Dios no hubiera actuado tan bien como, no preparó las cosas tan bien como parecía. Y como consecuencia de esto, bueno, por un lado, la mujer queda convertida en un instrumento del pecado. Horrible mirada sobre la condición femenina. Una especie de monstruo tentador. Y el hombre aparece como un estúpido, víctima inconsciente de las artimañas de la tentadora de la mujer. Ninguna de estas son el sentido del texto. Lo que nos muestra es a la serpiente, que es una imagen del mal, una imagen de Satanás, del enemigo, que es aquella que tienta mediante la mentira. La tentadora no es la mujer, sino la serpiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos invita a mirar esto? Hoy por hoy, el enemigo nos sigue tentando, y peor todavía, yo creo que más que tentar, el trabajo más eficaz del enemigo es el engaño. Engañarte, engañarme, engañarnos. Es la táctica más usada por el enemigo, es el hacernos sentir víctimas. ¿Cómo te engaña el enemigo? No solo haciéndote pensar que esto va a ser mejor, peor o aquello, sino que
el enemigo siempre te quiere lejos de Dios y la mejor táctica para hacerte sentir, hermana, hermano, lejos de Dios es hacerte sentir víctima, una víctima sin remedio, una víctima sin salida, una víctima sin solución. Y nos miente a tal punto, de tal manera, está tan bien elaborada la mentira, que consigue encerrarme en la autocompasión, en la autovictimización, estar victimizándonos todo el tiempo. O todavía peor, cuando consigue su mejor engaño, el enemigo, nos termina hundiendo en la desesperación. Ya no hay salida, no hay solución, no tengo forma, no, esto no va a cambiar jamás, esto no va a salir. Y lo que es peor, cuando consigue engañarme todavía mucho mejor y llegar más a fondo, me encierra, me hunde en el resentimiento, en el estar resintiendo mi fracaso y mi pasado. Hermano, hermana, despertate. Obviamente, si no puedo seguir en la vida, si no puedo caminar por mi vida, si no puedo seguir por mi camino, es porque muchas veces no es que me falte el Señor, o es que el Señor se haya olvidado de mí o no quiera saber nada más de mí, sino que yo estoy siendo tentado. ¿Y dónde me tienta Satanás? En aquel lugar en donde yo vivo. Y el lugar donde yo vivo se transforma en oscuridad, en fracaso, en tristeza. Cuando yo puedo descubrir que mi nombre está escrito en gloria, entonces me doy cuenta que yo tengo un camino y un destino, que es la plenitud, porque decía San Ireneo, como les he dicho muchas veces, que la gloria de Dios es que el hombre viva, y eso significa que vos vivas como hombre, como mujer, como joven, como chica, como niño, como niña en plenitud, en totalidad. El engaño de Satanás es principalmente este. El engaño de Satanás viene de este lado. Llevarte a convencerte de una actitud fatalista en tu vida. El fatalismo, como ya les dije alguna otra vez, era una actitud que rodeaba a las personas con las cuales Jesús convivía. Algunos habían nacido para la bondad, para la vida y para la plenitud, para ser agradables a Dios, y otros habían nacido para hacer cualquier cosa, pecadores, desastrosos, y nada tenía remedio. Por lo tanto, había que aguantar esta vida de dolor, de enfermedad, de sufrimiento y de lo que sea, con una actitud de resignación fatalista. Si algo predicó Jesús y si algo proclamó Jesús con sus actitudes, con sus gestos, con sus milagros, con su acercarse a cada persona, a cada uno de los distanciados, discriminados, rechazados de su época, fue romper definitivamente con el fatalismo, porque el fatalismo es un engaño de Satanás para que el hombre y la mujer creados a semejanza de Dios no puedan descubrir que tienen un camino y un futuro. Es cierto que cuando yo no puedo cambiar algo, tengo que aprender a aceptarlo. Hay cosas de mi vida que voy a poder sanar, hay cosas de mi vida en las cuales voy a poder cambiar, hay situaciones en las que vos hermana, vos hermano, yo soy algo y no lo voy a poder cambiar. Aceptémoslo. Como dice la palabra, como dice el mismo Jesús, dice, ¿quién por más que se preocupe tanto puede aumentar 1 centímetro a su altura? Nadie. En mi caso tendré que conformarme con mi 1,70 m y gracias. Pero, si bien es cierto que hay que ser capaces de asumir y aceptar, el gran riesgo es dejarse llevar por las apariencias. A veces no nos damos cuenta de que no todo lo que yo no puedo entender para mi vida, no puedo comprender para mi vida, es malo para mí.
Digo, ¿cuántas veces te habrá pasado de que, ay, no entiendo por qué tal situación, ay, no puedo entender por qué esto? No, no entender no significa que sea malo siempre. Es cierto que la comprensión me permite vivir en madurez, en control de la vida, pero a veces hay que aceptar la nube del no saber, como dice un libro de espiritualidad medieval. Por eso, hermano, hermana, yo te invito a que mm, te pongas en control de tu propia vida y de tus propias emociones y no permitas que todo eso que estás sintiendo, viviendo o experimentando en este momento te hagan pasar un mal rato, te hagan perder de vista la mirada, te hagan perder de vista el objetivo, la meta, que es vivir en plenitud en la presencia del Señor. A veces nos perdemos las grandes oportunidades porque no sabemos descubrir, porque fuimos engañados en el miedo, en el temor, en la ambición, en lo que sea. Fuimos engañados y perdimos las oportunidades. Y yo creo que a veces hay trenes que solamente pasan una vez en la vida y otros, el de Dios, gracias a Dios, vuelve a pasar, el de la salvación vuelve a pasar. A veces uno pierde la oportunidad más grande porque está mirando las cosas desde las apariencias. Y esto es algo que Satanás hace muchísimas veces, el llevarnos a convencer de tener miradas solamente superficiales en la vida. Y en esto quiero compartir algo que encontré en internet, que está en internet, que es un hecho, no sé si es real, como dicen los italianos, si non è vero è trovato vero, o sea, si no es verdad, parecería verdad, parece bastante cierto. Dice que hace más de 100 años una mujer vestida así con un traje de algodón desteñido y su esposo, que venía también con un traje bastante pobre, bastante desgastado, se bajaron del tren en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y caminaron muy tímidamente, muy así apocadamente hasta la oficina exterior del presidente de la Universidad de Harvard. La secretaria, ya a primera vista, decidió que estos dos eran dos campesinos que no tenían nada que hacer en Harvard. No le gustó mucho la cosa. Queremos hablar con el presidente, dijo el hombre con suavidad. Él va a estar ocupado todo el día, respondió la secretaria como muy duramente. Vamos a esperar, respondió la mujer. Durante horas y horas la secretaria no les prestó atención, esperando que en algún momento se desilusionaran y se fueran, pero no se fueron. Y la secretaria poco a poco se sentía muy frustrada. Y finalmente, bueno, fue y le dijo al presidente, a ver si los recibe unos pocos minutos y se van. Eso, el presidente suspiró como diciendo, ay, tengo tantas cosas para hacer, exasperado, cansado. Y bueno, los recibió. Por supuesto que el presidente los recibió con todos los aires de grandeza que te puedas imaginar. Caminó hacia la pareja, gente que parecía de campo, así muy sencilla. Y la mujer empezó a hablar, dice, nosotros tuvimos un hijo que estudió en Harvard durante un año, a él le gustaba mucho esta universidad y fue feliz aquí. Hace más o menos un año murió en un accidente. Mi esposo y yo queremos construir un monumento en su memoria en algún lugar del campus, del predio universitario.
el presidente se conmovió frente a eso. Dice, señora, dice, como siendo así muy atento, dice, no podemos poner una estatua por cada persona que vino a Harvard y después se murió. Si lo hiciéramos, este lugar va a parecer un cementerio. Y ella le dijo, no, 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 no. No queremos poner una estatua. Lo que queremos es hacer un edificio a Harvard. El presidente, muy asombrado, así como diciendo, esta mujer no entiende de nada, le miró el vestido de algodón ordinario y el traje gastado y les dijo, un edificio, dice, ¿tiene, tiene idea, tiene noción de lo que costaría? En los edificios que hemos construido en Harvard, invertimos más de 7,5 millones de dólares. Imagínense que estamos hablando 100 años atrás, hoy estaríamos hablando de más o menos un promedio de 100 millones. La mujer dice que se quedó en silencio. El presidente se sentía, bueno, por fin me los voy a sacar de encima, me voy a sacar a esta gente de encima. Pero la mujer se dio vuelta, lo mira a su esposo y le dice, ¿eso es todo lo que cuesta comenzar una universidad? ¿Por qué no hacemos una nuestra, una propia? Y el esposo le dijo que sí con la cabeza y se fueron. Dicen que la cara del presidente de Harvard se tornó oscura, confusa, perpleja. ¿Por qué? Porque el señor Leland Stanford y su esposa se fueron de aquel lugar y finalmente viajaron a Palo Alto, en California, donde fundaron la universidad que lleva su nombre, la Universidad de Stanford, en memoria de su hijo, a quien en Harvard no le importaba a nadie. Si uno lo piensa bien, el presidente de Harvard y la secretaria, con toda su sabiduría, solamente juzgaron por las apariencias. Se dejaron llevar por las apariencias del matrimonio Stanford y se perdieron la oportunidad de una donación enorme. Imagínense que terminaron fundando otra universidad muy famosa como en Palo Alto, California, como es la Universidad de Stanford. Esta anécdota, que puede parecer un poco risueña, como yo les digo, no sabemos si, como dicen los italianos, si non è vero è trovato vero. Es una invitación a aprender a controlar la tentación de juzgar las situaciones, de juzgar a las personas, de juzgar la vida por las apariencias, por cómo se viste, cómo habla. Hay que aprender a no juzgar solo por la apariencia. Y en este sentido, cuando yo rompo con la tentación de juzgar solo con la apariencia, solo venzo el engaño y aprendo a ver, a tener la mirada de Dios, a tener esa mirada que Dios tiene, aprendo a medir la vida y aprendo a mirar a los demás como me gustaría que los otros me miren, cuando yo supero la pura y simple apariencia. Como dice el Evangelio, la medida con que juzguen se les medirá. A veces en la vida hay cosas que son difíciles. Y también es cierto que a veces hay cosas que no tienen vuelta atrás. Cuando algo no tiene vuelta atrás, uno lo debe aceptar. Sea algo personal, sea algo de mi vida, sea algo de una relación afectiva, sea algo
No tiene vuelta atrás. ¿Para qué voy a seguir perdiendo tiempo en eso que me dañó? ¿Para qué vas a seguir perdiendo tiempo, hermano, hermana, cuestionándote? ¿No te das cuenta que eso es una forma de engaño y de tentación para sacarte de lo que aquello que Dios quiere hacer en tu vida y con tu vida? ¿Para qué te vas a seguir preguntando por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, por qué perdí al ser querido? A veces no nos damos cuenta que las cosas pasaron. Es bueno saber qué es lo que pasó, es bueno entender lo que pasó, pero no podemos seguir quedándonos en la tentación de que vivir analizando. Cuando algo ha pasado en mi vida, agradable o desagradable, y generalmente dice San Juan de la Cruz que más se aprende en la desolación que en la consolación, es esencial, hermano, hermana, darnos cuenta que podemos aprender algo, que algo tenemos que aprender, pero que también hay que ser capaz de seguir adelante. Lo propio del cristiano no es quedarse llorando sobre su caída, sobre su pecado. Lo propio de la vida cristiana es levantarse, pedir perdón, reparar, en la medida en que se puede, y seguir adelante. Yo no puedo seguir mirando hacia atrás. No puedo seguir tirado al costado del camino. Lo que ha pasado ya pasó. No lo voy a cambiar. Si en mi vida me pasó algo, no, yo esperaba, aposté tanto y no recibí nada, bueno, ya está, no sigas llorando. Digo, ¿cuántas veces incluso nos quejamos de que en mi oración Dios no me escuchó y qué sé yo, qué sé cuánto? Digo, con ver el capítulo 11 de Juan, encontramos ahí a las hermanas de Lázaro quejándose de que de alguna manera lo que pidieron no lo recibieron, o sea, que la oración no fue contestada. Que en el fondo es un poco lo que le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y que en el fondo a veces es parece nuestra propia respuesta. Si yo hubiera hecho, si yo me hubiera dado cuenta, si yo hubiera tenido en cuenta, si yo hubiera pensado así, si hubiera llegado, si hubiera hablado, si hubiera dicho, ya está. Ya no puedo cambiar eso. Pero lo importante es que lo que no puedo cambiar me sirve para aprender y sí debo ser capaz de mirar hacia adelante. Por eso que no entremos en las tumbas de las personas que nos han dejado. ¿Qué quiere decir esto? No entrar en la tumba es no vivir velando nuestros muertos, y no solo nuestros muertos seres queridos que partieron a la casa del Padre, sino vivir en las tumbas de nuestros muertos, que son nuestras historias y nuestros fracasos. De alguna manera hay que empezar a caminar hacia la gloria de la resurrección. No permitas que el remordimiento te aparte de aquello que Dios tiene como bendición para tu vida, hermano, hermana. Seguí adelante. Es tiempo de aprender a aceptar los puntos que Dios pone. Si Dios puso un punto en alguna situación, en algún trabajo, en un proyecto, es porque algo nuevo debe comenzar. Cuando algo se termina, algo nuevo comienza. El tema es no dejarnos guiar por el engaño de Satanás y creer que todo se terminó y que ya no hay futuro, no hay vida para mí.
Por eso que, hermano, hermana, la pregunta tal vez sería ya no estar viviendo, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Sino, ¿por qué no? ¿O por qué no me puede pasar a mí? Muchas veces nuestra pregunta es ¿por qué a mí? Hermano, hermana, la pregunta es otra. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no me puede pasar a mí? Y si me pasa, lo esencial es no dejarme cegar la mente para descubrir que en Dios siempre hay una nueva página limpia para comenzar a escribir. Dios te bendiga.